Muy bien. Nos toca seguir con el tema 34, otras fuentes de las obligaciones. Cuando la ley le dota a esa voluntad única de la aptitud de generar obligaciones, estamos frente a la manifestación unilateral de la voluntad como fuente autónoma de las obligaciones. Pero para estar en presencia de ella, se tienen que dar condiciones. Primero, cuando alguien quiere crear obligaciones de forma unilateral, primero debe manifestarlo unilateralmente de esa forma, de esa manera. Segundo, esa manifestación debe ser emitida por persona capaz de obrar y además con poder de disposición. Tercero, de esa declaración debe surgir una obligación para el que se obliga, ahora llamado como prometiente. Cuarto, el ordenamiento jurídico lo debe regular o le da la aptitud para producir efectos. ¿Por qué razón? Porque de otra manera, pues, obligarse para algo que no va a poder ser exigible no tiene absolutamente ningún criterio. Veamos el concepto. Los hermanos Masó dicen, es aquella declaración de voluntad por el cual una obligación surge por la sola declaración del emitente o prometiente, en este caso, el que está prometiendo algo, ¿no? Messineo, por su parte, complementa diciendo que es la declaración emitida por un sujeto capaz de obrar que engendra una obligación contra sí mismo y que el ordenamiento jurídico le dota de efectos. La manifestación de voluntad es un acto jurídico. Y siendo un acto jurídico, aun cuando hay una sola manifestación de voluntad, pero puede estar compuesta por un sujeto o varios. Pero van a ser en un sentido de que uno o varios sujetos se pueden obligar frente a terceros. ¿Qué casos recoge el derecho civil? Primero, la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y la promesa pública de recompensa. Muchas veces también el contrato preliminar es considerado como manifestación unilateral, pero normalmente no lo es así porque el contrato preliminar per se es el acuerdo de voluntades en que las partes, uno de ellos llamado promitente y la otra promisario, sientan las bases esenciales para que en el futuro puedan realizar un contrato definitivo. Eso también genera responsabilidades, es fuente responsabilidad, pero ya no unilateral, sino bilateral. El artículo del Código Civil, el 463, establece en su normativa contrato preliminar. Primero, el contrato preliminar sea bilateral o unilateral para la celebración de un contrato definitivo en el futuro, debe contener los mismos requisitos esenciales que este último bajo sanción de nulidad. Si las partes no han convenido un plazo para la celebración del contrato definitivo, lo señalará el juez. La parte que no cumpla quedará sujeta al resarcimiento del daño, salvo pacto o disposición diversa de la ley. Particularmente yo pienso que el contrato siempre es bilateral. No puede haber un contrato unilateral. Lo que hay es una manifestación de voluntad unilateral. Pero nuestra normativa lo muestra de esa forma. Los contratos preliminares, al no ser definitivos, no producen prestaciones de dar, no obligan. De tal manera que un sujeto que solo ha celebrado un contrato preliminar tiene la posibilidad de no celebrar el contrato definitivo.
y como sanción no se le va a poder obligar al cumplimiento de la obligación, sino solo al pago de daños y perjuicios, porque puede ser que haya distintas circunstancias que impidan la firma del contrato final. Veamos el contrato consigo mismo, esta particularidad de contrato. Esta es una aplicación de la representación del contrato de mandato por un mandato simple o doble. Este contrato está afectado de anulabilidad, a no ser que se excluya por su propia naturaleza. Obviamente, mediante un conflicto de intereses económicos, o el mandante le autorice al mandatario a celebrar consigo mismo el contrato. Esas verificaciones se deben hacer del análisis de cada contrato y el caso en particular. Contrato por persona a nombrar. Algunas veces, por cuestiones de orden ético, económico o de negocios, especialmente en el campo empresarial o comercial, cuando alguien no quiere aparecer como comprador, se vale de un tercero, de un testaferro, de un palo blanco para que éste haga de oferente y aceptante. Pero este tiene el plazo de 3 días para indicar a nombre de quién está celebrando el contrato. Además, debe dejar constancia de que el contrato no está realizando por cuenta propia, sino que lo está realizando por cuenta y cargo de un tercero. Eso es importante entenderlo, porque de lo contrario se podría entender que es para él mismo y eso no es lo correcto. El contrato consigo mismo está en el artículo 471 y en el 472 que tienen que analizar, estudiar en ese criterio. Contrato unilateralmente vinculante. Los contratos unilateralmente vinculantes son aquellos en los que el promitente se obliga frente a otro promisario beneficiario a cumplir determinada prestación para el caso en el que el sujeto haga uso de la oferta. Los efectos normalmente son de dar, de hacer o no hacer. El promitente, si se trata de una prestación de dar, ha transferido el derecho de propiedad. Si es una obligación de hacer o no hacer, ha asumido esa obligación. Lo único que falta es que el promisario beneficiario haga uso de la oferta en determinado plazo. El contrato de opción es el contrato por el cual un sujeto llamado optante confiere a otro sujeto llamado optatario para que en un plazo determinado tome para sí o en favor de un tercero una determinada prestación de hacer, de dar o de no hacer. Muy bien. Muchos contratos contienen una cláusula penal. Veamos qué es esto. La cláusula penal es la fijación anticipada de las partes de posibles daños que pueda causar el incumplimiento definitivo o el retraso o la tardanza en el cumplimiento. Básicamente la cláusula penal es una cláusula de salvaguarda que verifica, o mejor dicho, que actúa cuando la conducta del deudor no es una conducta caracterizada como la de un buen padre de familia. Por eso es que se le fija anticipadamente un monto de dinero por posibles daños. Hay cláusula penal compensatoria y cláusula penal moratoria. Arras y señas, eso es otra cosa. Es la entrega anticipada de dinero o bienes fungibles que hace una de las partes a la otra con la finalidad de asegurar en el futuro un contrato. No es una mera promesa, sino una entrega de dinero, de bienes fungibles, concretos, específicos,
para garantizarse la celebración del contrato. Para otros, muchos dicen, este es un contrato preliminar, pero va a depender de la clase de arras o señas que se trate. Para eso hay que leer detenidamente el artículo 537, que habla, dice en su nomen juris, señas o arras confirmatorias. Primero, la suma de dinero o de cosas fungibles que, como arras o señas, se entregue por uno de los contratantes al otro, será imputada en caso de cumplimiento del contrato a la prestación debida o de vuelta, si no existe estipulación diferente. Segundo, si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato reteniendo las arras el que las recibió o exigiendo la devolución en el doble quien las dio, a menos que prefiera exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con el resarcimiento del daño. Las arras penitenciales se configuran cuando una de las partes entrega dinero o bienes fungibles a la otra y cualquiera de ellas se retracta en la celebración del contrato futuro. Entonces opera lo siguiente: si el que se retracta es el que da el dinero, ese pierde lo dado y lo pierde como sanción por daños y perjuicios, por no haber celebrado el otro contrato, el contrato principal. En cambio, si el que se retracta arrepiente es el que recibe, tiene como sanción la devolución del capital más el doble de lo que recibió. El artículo 538, arras penitenciales, dice: cuando en el contrato con arras se hubiera reservado el derecho recíproco de las partes a rescindir el contrato, el que dio las arras, si lo rescindiera, las perderá en provecho del otro contratante. Si solo las rescindiera, si lo rescindiera el que las recibió, las devolverá en el doble. Interpreté mal. Recibió 100, devuelve 200. Así de simple, devuelve el doble. Recibió 500, devuelve 1000 en las arras penitenciales. Otra forma de generar obligaciones es la promesa de pago. Es el acto jurídico unilateral por el cual un sujeto llamado promitente asume una obligación frente a otro llamado promisario, sin explicar la causa o razón por la que ha asumido el compromiso. Las características es que es un tipo de manifestación unilateral de voluntad. Estamos frente a una declaración de voluntad unilateral recepticia. ¿Por qué? Porque está dirigida a un determinado sujeto. El promitente no promete una prestación, sino que se obliga a una prestación. No ofrece nada, sino que se reata al cumplimiento de una obligación. En la misma tesitura, de la misma forma, está el reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda es aquel acto jurídico unilateral por el cual un sujeto deudor, sin lograr contar con el consentimiento de su acreedor, le reconoce una deuda preexistente, aun cuando puede no explicar la causa por la que se conoce la deuda, definitivamente. El artículo 956 del Código Civil habla de promesa de pago y reconocimiento de deuda y dice: la persona en favor de la cual se hace declaración unilateral, promesa de pago o reconocimiento de deuda, queda dispensada de probar la relación fundamental cuya existencia se presume, salva prueba en contrario. El 956 tiene esa posibilidad de prometer, salva prueba en contrario. Detalles. Veremos ahora los detalles. En el reconocimiento de deuda hay un sujeto
que en este caso ya no se llama promitente, sino deudor. El acreedor ya no es un promisario, sino un legítimo acreedor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se ha transformado en eso, justamente. Otra forma de manifestación unilateral o forma de obligación es la promesa pública de recompensa. La promesa pública de recompensa es el acto jurídico unilateral no recepticio por el cual una persona llamada promitente de forma pública ofrece ejecutar una prestación en favor de aquella persona que le proporcione un resultado. El artículo 957 del Código Civil, promesa pública de recompensa. Quien, mediante anuncio público, promete alguna prestación en favor de alguien que ejecute un acto, queda obligado a cumplir lo prometido. El término de validez del 959 dice que la promesa pública de recompensa no puede ser revocada mientras esté en curso el término fijado por el promitente o el que resulte de la naturaleza o la finalidad de la promesa. Estamos básicamente viendo los efectos. Cuando uno promete algo, automáticamente se convierte en el que ha ejecutado, el que ha ejecutado lo que se le ha exigido con la promesa, lo que el promitente ha dicho. Por ejemplo, lo haré con ejemplo para hacerlo más claro. Pagaré $1000 por quien encuentre un perrito. Yo encuentro el perrito y me convierto automáticamente en acreedor. ¿Por qué? Porque he encontrado el perrito. Y la idea era justamente dar el perrito para recibir los $1000. Y si el promitente no cumple, debe pagarme no solo la prestación, los $1000, sino también los intereses legales. Seguramente, esto estará bajo una figura de el do u des, doy para que des, o vulgarmente llamado el toma y daca, ¿no es cierto? Para que las partes puedan tranquilamente una entregar y la otra recibir. Obviamente, si esta promesa se ha dado por una sola persona, esa es la pasible. Ella se convierte en el deudor y el que ha entregado al animal en el acreedor. Si son varias, la misma forma, igual no más. Y se podrá ver cuál de ellos paga. Seguramente se convertirá en una obligación solidaria. Pero esto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque el artículo 958 dice acto realizado por una o varias personas, en ambas partes. Quien ejecuta el acto puede exigir la prestación debida. Yo solo encontré el perro y lo entregué. El segundo, si varias personas ejecutan el acto, es decir, lo encontramos entre tres, la prestación prometida corresponde al primero que dé noticia de su ejecución al promitente. Pero el tercero dice, si varias personas lo ejecutan en cooperación, ellas deberán designar un representante para que reciba la prestación debida. Fíjense que cualquiera de las circunstancias se entiende de que se tiene que pagar a uno, a varios, a todos. Con esto terminamos el tema e inmediatamente pasamos al que sigue. Gracias.